Bienvenidos a todos nuevamente a tomar este momento de inmersión en la palabra Mami, donde vamos a ver los 4 puntos que el Señor direcciona y nos regala para el día de hoy. Amén. Pero antes, Mami, iniciemos en bendición orando. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento de inmersión en tu bendita Amén. y santa palabra. La palabra profética, la más segura, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque es tu palabra la más segura. Es tu palabra. Bendito Dios, Señor, que tu palabra quede arraigada y cimentada en todos los corazones. Amén. Señor, en nuestros corazones. Oh, y Señor así tú Jesús. puedas hacer tu voluntad, Bendito Señor Señor Jesús, en Jesús. cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al momento de inmersión. Dice Amén. miércoles punto 9. Amén. Cuando tenemos acceso a la palabra como agua de un pozo de agua viva, Amén. el Señor nos guía a un lugar espacioso donde podemos morar y expandir nuestras Amén. tiendas. Gracias al Señor, el flujo continuo de la palabra ha Amén. permitido la expansión de su Amén. obra por toda la tierra. Amén. Aleluya. Debemos perseverar en la lucha por preservar este fluir. Amén. Voy a leer Génesis 26 del 22 al 25 que dice: Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot, y dijo: Ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Amén. De allí subió a Berseba. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Te Gloria a bendeciré y multiplicaré tu descendencia Amén. por amor de Abraham, mi siervo. Amén. Y capítulo 25 dice: Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Amén. Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. Amén. Amén. Y en Isaías 54, Isaías capítulo 54, versículo del 2 al 3 nos dice: Amén. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén, mami. Amén. Gracias al Señor, porque dice, cuando tenemos acceso a la palabra como agua de un pozo de agua viva. Amén. Como agua de un pozo de agua viva. Bendito Cierto, Dios. mami. Gracias al Señor, porque hoy tenemos acceso a la palabra. Hoy la podemos ir a la palabra como ese pozo que tiene esa agua viva que suple las necesidades de nuestro vivir, porque esto es lo que hace la palabra. Amén. Entonces dice, gracias al Señor, el flujo continuo de la palabra ha permitido la expansión de su obra por toda la tierra. Gracias al Señor por Aleluya. el flujo continuo. Cierto. Cuando tenemos acceso a la palabra y continuamente la estamos disfrutando, entonces esta bendición pasa continuamente, así como nosotros hoy la estamos disfrutando con Amén. ustedes. Cierto. También hay otros hermanos que a esta hora la están disfrutando por el Amén. mundo entero, ¿cierto? Cierto. Entonces, mire que dice, ha permitido la expansión de su obra por toda la tierra. Aleluya. Porque esto es lo que el Señor quiere, que todos nosotros estemos disfrutando hoy de la palabra profética. Amén. Hoy nos está dando esta oportunidad de nosotras con ustedes disfrutar de la palabra. Aleluya. Y asimismo, la palabra está haciendo la obra por toda la tierra. Amén. Porque estas promesas son para nosotros hoy. Hoy tenemos esta oportunidad de disfrutarla, porque cuando aprendemos a tomar la palabra se convierte en ese disfrute y lo más precioso, se expande por toda la Amén. tierra.
por toda la tierra, porque así como llegó a nosotros, también llega a ustedes. Amén. Amén, aleluya, aleluya, porque el alimento que nos da el Señor a Amén. través de la palabra es un alimento espacioso, ¿cierto? Donde podemos morar y expandir nuestras tiendas. Amén. Gracias porque el Señor nos ha dado abundancia, ¿cierto? En la palabra Amén. nosotros encontramos abundancia y encontramos la solución para todo en nuestra vida, ¿cierto? Cristo es esa agua viva, es ese pozo de Berseba, ¿cierto? Pero hoy también me toca mucho, mami, que es que acá dice diferente, este es más entendible. Este versículo que dice Isaías 54 del 2 al 3, que dice, Amén. ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones seas extendidas, no seas escasa, alarga Amén. tus cuerdas y Amén. refuerza tus estacas. Amén. Gloria al Señor Jesús, porque cuando nosotros No estamos seamos escasos. cimentados en la palabra, Amén. el Señor empieza a producir. Amén. ¿A producir para qué? Para expandir, Amén, para dar a amén. otros, para Así que la es. bendición no quede retenida en un solo lugar. Así es. Gloria al Señor, porque el Señor quiere que nosotros como sus hijos tomemos la responsabilidad Amén. de sujetar todas las cosas Oh, para el Señor Señor, Jesús. ¿cierto? Amén. Que Cristo pueda venir a sujetar los hogares, las familias completas por medio de un canal, ¿cierto? Gloria al Señor. El Señor hoy nos está diciendo que no seamos escasos, ¿cierto? Amén. El Señor nunca ha sido escaso con nosotros. Amén. Aún cuando nosotros ni siquiera lo buscábamos, cuando éramos enemigos del Señor, Sí, así es. aún sin pedirlo, Él nos dio la salvación. Amén. Amén. Así que hoy estamos también llamados a ser aquellos que no esperemos a que las personas nos pidan Así o nos es, buscan, así es. sino que nosotros tengamos esa actitud de buscadores, Amén. de aquellos que miran cómo puedo cooperar para que Amén. esta obra tan bonita sea expandida, ¿cierto? Se ensanche Amén, mi hogar, amén. se ensanche mi vida Oh, primeramente, Señor Jesús, pero amén. también que pueda pasar para otros. Amén. ¿Por qué? Porque es el deseo del Señor. Amén. Esto está en el deseo del corazón del Señor, porque hoy nos dice, debemos perseverar. La en palabra la lucha. dice, Amén. el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. O sea que no va a contar si nosotros hacemos mucho, pero llega el Señor y nos encontró ya que hemos soltado Perseverar. el encargo, ¿cierto? Amén. El Señor quiere que hasta que Él llegue, nosotros estemos Amén. tomando el encargo. Amén. Perseveremos. Perseverar. ¿Por qué? No perseverar en mi opinión o en lo que a mí me parece, no. Perseverar en el que el fluir del agua viva Amén. pueda llegar a las personas. Amén. Amén. Debemos perseverar en la lucha por preservar este fluir. Aleluya. Debemos de perseverar para que este fluir de la palabra, que tiene el poder de hacer la obra en los corazones, siga esparciéndose por toda la tierra. Amén, mami. Debemos perseverar. Es mi responsabilidad. Cierto. Es la responsabilidad de ella, de todos nosotros, Señor de luchar Jesús. para Amén. que esta palabra Cierto. se establezca por toda la tierra. Toda la tierra. Y cuál también es la primera tierra, el corazón. Oh, que esta Señor palabra Jesús. se expanda en tu corazón. Aleluya. Porque esta palabra tiene el poder de hacer la obra del Señor. Amén. De transformar los corazones. Aleluya. Cuando la tomo, la recibo para mí, esta palabra me alumbra y me lleva a confrontarme con el Señor de una manera Totalmente. verdadera, donde yo le digo de verdad mi real condición. La palabra me muestra y yo voy a Él y Él me salva, Él me lava, Él me limpia, Aleluya. Él me restaura, Oh, aleluya. Él cambia mi vida, Él transforma esa forma caída y pecaminosa de este hombre que desobedeció al hablar del Señor Oh, sí, y me lleva a ir caminando hacia Él, Aleluya. hacia la bendición. Amén. Entonces, por eso debemos de luchar para que la expansión del Evangelio se expanda por toda la tierra. Amén. Amén, mami, así es. Miércoles punto 10 nos dice, Génesis. la supervivencia de Jacob y su familia dependía de que descendieran a Egipto. Aún así, antes de partir, consultó a Dios. Si el Señor no se lo Oh, confirma, Señor Jesús. dice, si el Señor no se lo confirmaba, no seguiría adelante. Oh, Señor. Debemos aprender esta lección. Oh, Señor. Aunque aunque un camino nos parezca obvio, Ah, debemos Señor consultar al Señor, Señor. antes Amén. de tomar cualquier decisión. Así es. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos a ver Génesis 46:3. Amén. Nos dice el Señor. Amén.
46, 3, 2, y ¿dónde dice 3? Bueno, y dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amén. No Amén. temas de descender a Egipto. Amén. Aquí dice la supervivencia de Jacob y de su familia dependía de que descendiera a Egipto. Aún así, antes de partir, consultó a Dios. Aleluya. Mire que aquí lo vemos que él consultó al Señor. Cuando consultamos al Señor, ¿qué hacemos? Obtenemos respuesta de Él. Así es. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a no tomar decisiones a la ligera, porque ahí es donde caemos, nos equivocamos, cometemos tantos errores que por tanto tiempo hemos cometido. Pero si yo me acerco al Señor y yo antes de tomar una decisión se la presento al Señor, le pregunto a Él si Él está de acuerdo o no, si debo hacerlo o no, Él me da la respuesta. Mire que aquí nos muestra en Génesis 46, en el versículo 3, Él consultó al Señor y Dios le dio la respuesta. Eso es lo que quiere el Señor, para librarnos de toda la maldad. Quiere que primero vayamos a Él y le consultemos. No tomemos decisiones a la ligera, bendito Dios. Nosotros hoy tenemos una experiencia maravillosa, porque a veces uno dice, bueno, yo hice esto sin consultarlo al Señor, yo lo hice a la ligera, veo que hay situaciones, ¿cierto? Pero uno vuelve y le pregunta al Señor, y cuando Él vuelve y te da la certeza de que lo que has iniciado tiene la bendición del Señor, hay que continuar. Entonces es maravilloso cuando tú tienes en el refugio y descanso, cuando encuentras la seguridad, porque de seguro que cuando tú le consultas a Dios, Él te da la respuesta. Amén. Amén, aleluya. Este pasaje en la Biblia, verdad que me parece tan maravilloso. Veo porque Dios le dio tanta promesa a Jacob, ¿cierto? Amén. Realmente nosotros vemos las cosas, de pronto la humanidad de Jacob, lo impulsivo, lo que quiso usurpar ese lugar, lo vemos en el lado malo, pero él más que usurpar, él valoraba la primogenitura. Él creyó en las palabras de su madre y tomó el encargo de recibir la responsabilidad de la primogenitura. Y cuando pasó todo lo de José y que sus hijos vienen y le dicen que debían de descender a Egipto porque José estaba vivo, él no se dejó llevar por la emoción. Acá nos muestra cómo ya Jacob maduró, ¿cierto? Ya no era ese Jacob que huyó donde estaba o correría ahí mismo por él, o que huyó, ¿cierto? O que se dejó llevar por la emoción. No, era un Jacob ya tan tocado, tan transformado por el Señor, que lo primero que dijo, aún viendo los carros del faraón, él fue al Berseba, o sea, él volvió a tocar ese pozo de agua viva. Como sus hijos llegaron con una dirección del mundo, ¿cierto? El faraón los mandó a llamar a través de su hijo, pero él solo fue cuando el Señor se lo confirmó. Gloria al Señor Jesús por tal actitud, porque el Señor nos muestra cómo el Señor quiere pasar un proceso de transformación en nuestra vida, cómo en realidad Él elige lo que parece que no es para que sea, ¿cierto? Jacob vivió muchas circunstancias, pero cuando yo escuchaba del profeta que nos daba esa porción tan hermosa, yo me lo imaginaba y me gozaba en mi corazón, porque yo decía, Señor, nadie lo mandó a ir a ese pozo, él mismo, por amor, por decisión propia, fue y buscó de tu porción, fue y buscó de tu bendición. Necesitamos tener tal actitud, que todas las pruebas y los procesos que el Señor permite molernos y permite sacar todo vestigio de ese viejo hombre, nos lleve a tener la actitud de Jacob. De ya todo lo que hacía Jacob, él iba y lo confirmaba con el Señor. Él iba a esa fuente de agua viva y le pedía al Señor que su bendición fuera con él. Y cuando Dios vio tal actitud, ¿qué hizo? Responder.
responder, respaldar, bendecir. Oh, Entonces, Señor hoy el Jesús. Señor nos está mostrando con claridad cuál es la Sí, amén, dirección. amén. Necesito todo lo que yo quiera hacer, todo lo que quiera hacer aún para el Señor en mi vida secular. Necesito pedirle al Señor no solo una respuesta, sino una Sí. confirmación. Una Y el confirmación. Señor traerá la confirmación Amén, con así. amor, Amén. con agrado. Y el Señor no quiere más que andemos por vista. Hemos cometido muchos errores por andar por Mucho. vista y por no haber puesto los ojos en el Señor, en el autor y consumador de la Amén. obra. Mucho. Hoy el Señor nos dice, sigue poniendo los ojos en mí. Es No una asuma las bendición. cosas por obvias. Ve ante la voluntad de Dios, ante cuál es el placer de Dios para mi vida. Entonces, gracias a Dios, porque dice, no Amén. vamos a tomar ninguna decisión. Oh, Señor dice, debemos consultar al Señor antes de tomar Debemos. cualquier decisión. Oh, Si Señor hoy Jesús. tenemos una decisión importante, Amén. vamos a llevarla al trono del Señor. Amén. Amén, amén. Maravilloso, porque disfrutando acá la historia de que es José, cuando su papá lo creyó muerto por tantos años, pero cuando se dio cuenta de que su hijo estaba vivo, Oh, Señor Jesús. aún no le ganó la emoción, que uno ahí mismo sale al encuentro, ¿no? Pues Total. mi hijo lo he anhelado, lo he llorado. Qué situación, o sea, yo como madre saldría desesperada a ver a mi hijo, y aún así él le dio la honra al Señor, Y la le gloria. demostró al Señor que primero Era Dios él. tenía el primer lugar para Amén. él, que él no hacía nada sin consultarlo. Imagínese, él como padre que lo lloró muchos años, era para que él hubiera corrido, desesperaba ver a su hijo, pero no, él primero le dio el lugar a Dios, se lo Amén. preguntó al Señor si debía descender. ¿Qué nos deja esta enseñanza? De verdad, Señor Jesús, todo ponerlo delante del Señor, de Amén. verdad. No tomemos decisiones apresuradas, contemos con el Señor, contemos Aleluya. con su palabra, que su palabra es la única que nos puede guiar, direccionar hacia el Señor, ¿cierto? Hacia las buenas decisiones, Oh, Señor ya no Jesús. hacia las malas decisiones. Amén. Amén, aleluya, así es, mami, qué bendición, qué porción. Amén. Bueno, vamos a pasar al miércoles punto 11, donde nos dice, Jacob solo descendió a Egipto después de que Dios le prometiera que iría con él. Amén. Señor Jesús, qué actitud la de Jacob. Amén. Jacob solo descendió a Egipto después de que Dios le prometiera que iría con él. De igual manera, Moisés no quiso seguir guiando al pueblo de Israel sin la presencia del Señor e insistió en que Dios mismo los guiara. Amén. La presencia del Señor nos da seguridad y descanso. Amén. La presencia del Señor La presencia del Señor nos da seguridad y descanso. nos da seguridad y descanso. La presencia del Señor La presencia del Señor nos da seguridad y descanso. nos da seguridad y descanso. Seguridad y descanso. Seguridad y descanso. Amén. Aleluya. Amén. Cuando Él promete Amén. acompañarnos, podemos seguir Amén, adelante amén. en paz. Amén. Cuando Él promete acompañarnos, podemos seguir adelante en paz. Amén. Mami, Éxodo 33, 12 Ay, al 14, porfa. Mientras tanto, voy a ir compartiendo, ¿listo? Bueno, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Lo que estábamos viendo de este pasaje maravilloso, en verdad, es lo que pasó cuando Jacob se dio cuenta que su amado hijo estaba vivo, ¿cierto? Así es. Ya no era su amado hijo, ¿cierto? Ya el amado era el Señor, ¿cierto? Ya él había tenido tal experiencia y tal intimidad con el Señor que Dios, el Dios de Israel, era el primer lugar en el corazón de Jacob. Amén. Gracias al Señor, porque también nos trae a colación la historia de Moisés, ¿cierto? Amén. Ese líder, ese mayordomo de toda la casa, porque él cuidó a todo Egipto y fue una persona responsable que amaba la palabra del Señor y su dirección, y él la seguía fielmente. Amén. Pero hubo un momento cuando él tuvo temor, ¿cierto? Dijo, Sí. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y él le dijo, ve, el Señor lo mandó a que Amén. tomara el encargo de ir a liberar el pueblo de Israel.
Pero él le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de Amén, aquí, no nos ¿cierto? saques de aquí. ¿Cuál actitud debemos de tener, cierto? En verdad que ha sido muy maravilloso porque hoy hemos tenido una experiencia muy bonita y Oh, nosotras Señor le Jesús. decíamos, hay que pedirle al Señor que Oh, traiga Señor confirmación, que muestre. Amén. No, como hijos del Señor debemos de entender que somos humanos y nos equivocamos y el Sí, así Señor es. puede venir a corregirnos en amor, Amén. porque el Señor a su Hijo quien ama lo disciplina. Nosotros no podemos de huirle a la disciplina del Señor, debemos de estar atentos, Amén. ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos un Oh, corazón Señor Jesús. que decimos, Señor, disciplínanos, moldéanos, haz lo que debas de hacer, pero que tu presencia nunca se aparte de Amén, nosotros. amén. Señor, reconocemos que no somos merecedoras, ¿cierto? Que necesitamos avanzar y que queremos que tu obra sea apresurada. Pero ven y manifiéstate, ven y Así confirma que cuál es tu voluntad Amén. con cada circunstancia, ¿cierto? Así Y es maravilloso ver cómo Dios da experiencias, Amén. experiencias rápidas en que uno dice, Señor, eres majestuoso, ¿cierto? Nada se escapa de tu soberanía. Amén. Y cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos lleva Amén. a vivir tal experiencias. Así es. Jacob tuvo su experiencia con el Señor, Amén, muchas. Igual Moisés. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban que a Oh, donde Señor fuera Jesús. la presencia del Señor fuera con ellos, ¿cierto? Amén. Entonces, que la Amén. presencia, ¿por qué? Porque la presencia del Señor da seguridad de descanso. Descanso, No seguridad y quiere descanso. decir que no va a haber oposición, persecución, se van a levantar muchas cosas cuando elegimos un proyecto, Señor. cuando nos queremos consagrar al Señor, cuando nos queremos volver a levantar en restauración para Amén. con el Señor, pero cuando yo sé que el Señor está allí confirmando, hermanos, no importa lo que esté pasando, yo voy a tener seguridad y descanso, ¿cierto? Amén. Es ir a experimentar la paz que se sobrepasa todo entendimiento, Así es. ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, porque cuando estamos en obediencia, haciendo lo que Dios sí nos ha mandado a hacer, entonces Él promete acompañarnos, Amén, mami. amén, amén. Gracias al Señor porque sí, es buscar la presencia del Señor. Amén. Y maravilloso que lo podemos comprobar porque ya mismo es mejor. Vamos a leer. Amén. Eso, capítulo 33, versículo del 12 al 14 que nos dice. Amén. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aleluya. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Amén. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Desde ahora, Amén. Aleluya. Entonces, maravilloso. Mire que cuando consultamos a Dios, mire que Él inmediatamente, el hecho de nosotros consultarle al Señor, la presencia del Señor va a ir con nosotros y nos va a dar descanso en la Amén, decisión que así vayamos a es. tomar. Cuando esperamos la respuesta del Señor, ¿cierto? Cuando le consultamos a Él, vamos a tener la más grande bendición. Puede que al consultarle la respuesta, hoy por ejemplo, la respuesta que yo esperaba del Señor, dije, seguramente no debo de continuar con eso. Y el Señor me afirmó que sí. Entonces mire que cuando consultamos uno puede esperar. De pronto la respuesta es no. La más obvia. Pero yo estoy lista para que me diga no. Porque si el Señor me dice no, es porque no me conviene. Amén. Es porque Cierto. ahí no está la bendición. No está la bendición. Entonces, ¿qué debo dejar? Dejarme guiar Señor Jesús. y seguir, porque cuando yo tomo al Señor en cuenta, vienen grandes bendiciones. Amén, mami, así Amén. es, aleluya. Entonces vamos a pasar al punto 12, que dice, Amén. Efesios 1 al 14. Amén. dice, también tenemos la bendición del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Por lo tanto, fuimos sellados con el Espíritu Amén. Santo Amén. de la promesa. Todo esto forma parte de la bendición que Dios otorgaba Amén. a Abraham.
Hoy toda la bendición espiritual se concede a la iglesia. Amén. Y nosotros formamos parte de ella, mami, aleluya. Amén, amén. Efesios 1, del Todavía. 4 al 14. Sigue compartiendo mientras Listo, que amén, yo- aleluya, ya. aleluya. Ah, bueno, porque uno ya. si lo has encontrado, bueno, amén. Sí, sí, ya. Ya, Efesios 1, Efesios 1 del 4 al 14. Bueno, aquí está el 4. amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Amén. en amor, habiéndonos predestinado para Amén. ser adoptados hijos suyos Amén. por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Amén. para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, Amén. en quien tenemos redención por su sangre, Amén. el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, Ajá. según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Amén. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Amén. fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Amén, termine. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, amén, amén. Amén. Comparte, Entonces mami. dice, amén, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén, Amén. amén. Para que fuésemos santos y sin mancha. Es la palabra, es esta palabra la que estamos disfrutando hoy, la que nos hace acercarnos a Dios, Amén. para que Él pueda lavarnos y limpiarnos, porque la palabra se compara a un río, a un pozo de Amén. agua viva. Está cuando el río que lo hemos dicho, el río se lleva todo lo malo. Entonces la palabra, cuando yo me acerco a la palabra empieza a lavarme, a limpiarme. Porque en Efesios capítulo 5, versículo 26, dice el Señor que para santificarnos en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5. 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el Amén. lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces, la palabra es la que me lava, me limpia y me santifica. Por eso dice, para ser adoptado, en el amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Y dice, en amor, habiéndolos predestinado, ¿cierto? Santos y sin mancha. La palabra es la que nos santifica y se lleva toda mancha de Amén. pecado. Por eso es necesario acercarnos a la palabra. Amén. Amén, aleluya. Me quedo con esto que dice, hoy toda la bendición espiritual Amén. se concede a la iglesia. Amén. Y nosotros formamos parte de ella. Amén. Hoy el Señor Jesús quiere que nosotros no estemos como ovejas sin pastor. Sin pastor, Como así como es. ovejas sin un Amén. rebaño, ¿cierto? Ciertamente Amén. el Señor quiere que Gracias al busquemos Señor. la fuerza del Espíritu Santo que se encuentra en la iglesia. Amén. Por eso volvemos e insistimos en que Amén. este punto nos lleva a que cada uno de nosotros, los que de pronto no se están congregando, los que de pronto quieren Solos. servir más al Señor, Amén. que empiecen a orar, que digan, Señor Jesús, tú ya me has bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Reafírmame, llévame al lugar donde yo pueda practicar Amén. el buen ejemplo que nos dejaste acá en la tierra, Amén. de servir y amar, Señor, a mi prójimo. Entonces vamos a tener tal actitud Amén. de no quedarnos pasivos, sin ir a la iglesia, Así sin buscar es. servir al Señor, porque la bendición no se me da a mí solo, se me Amén. da cuando A yo todos. hago parte Amén. del cuerpo. A todos. Amén. Amén. Dice, hoy toda
Hoy toda la bendición espiritual se concede a la iglesia. Amén. Amén. Por eso mira que pueden volver a leer Efesios capítulo 1. Lean Efesios capítulo 1. Aleluya. Y ya empiezan a disfrutar de todos los versículos. Todo el capítulo es maravilloso. Ahí habla del vivir de la iglesia, Amén. ¿cierto? Cómo debemos de congregarnos. Cierto. Porque solos, como decíamos en la anterior, y lo voy a seguir diciendo, solos no somos capaces. No podemos. Nosotros necesitamos el cuerpo. Aleluya. Cristo es la cabeza y Amén. el cuerpo, pero nosotros todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces necesitamos estar juntos. Solos no somos capaces de hacer la voluntad del Señor. Necesitamos como iglesia unirnos para irnos guiando, para que uno vamos guiando al otro a través de la palabra. Amén. La palabra nos guía, ¿cierto? Pero entonces juntos somos más fuertes. Y el Señor, cuando estamos juntos reunidos, el Señor envía bendición. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.